Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Vamos a pasar ahora mismo a un estudio bíblico en este devocional titulado Siguiendo la pisada del Maestro, Cristo Jesús. Efesios capítulo 5, verso 2. En adelante. Dice así la palabra de Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedad, ni truanería, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Palabra del Señor. Aquí estamos hablando y veamos lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Aquí vemos que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia de Efesios. Siempre somos tentados a seguir estándares o normas de grupos, de personas, y Pablo le recuerda aquí a esta iglesia que el estándar a seguir y a la persona que debemos seguir es Cristo, dice. Andate en amor como Cristo, dice. Pablo pudo haber apelado a un grupo, pero Pablo no apeló a ningún grupo, sino a Cristo. Cristo es la norma que nosotros seguimos, es la estatura. Y la estatura de Cristo es tan alta que nosotros, por mucho que nos esforcemos, nunca vamos a llegar a la estatura de Cristo. Pero ese es el estándar nuestro, dice, andate en amor como Cristo, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo se refiere a no solamente un pecado, sino toda clase de pecado, dice. Necedades, por ejemplo. Truanería. El truán es una persona que siempre anda enojado, molesto, haciendo maldades. Fíjese que quizás esto no sea pecado como el homosexualismo, pero también Pablo condena esta clase de pecado, dice, ¿no? Que no convienen, dice. No conviene. A un cristiano que sigue a Cristo no conviene que tenga estas clases de conducta, dice. Avaricia. Toda clase de inmundicia, ¿no? A veces pudiéramos decir que algunos ven con ligereza, por ejemplo, hablar mal de otro, calumniarlo sin tener prueba, atreverse a proferir cosas, acusaciones falsas, y pueden pensar que eso lo puede hacer, pero que lo que es grave es ser adúltero, fornicario o practicar brujería. Pero Pablo aquí condena todo esto y dice que no conviene al cristiano, ¿no? Dice, no seáis pues partícipe con ellos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, lo que sería la calumnia. La calumnia es como una epidemia
una persona dice algo que no tiene prueba y otro va y lo repite y lo modifica, y así, cuando uno menos piensa, han destruido la persona. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, el apóstol Pedro dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces vemos aquí que Pedro también apela a que debemos seguir las pisadas de Cristo, ¿no? Las pisadas de Cristo. Y nosotros vemos, por ejemplo, muchas cosas que Cristo hizo. Muchas cosas que Cristo hizo que nosotros a veces olvidamos. Por ejemplo, cuando la mujer adúltera vino donde él y todos querían apedrearlo porque la ley decía eso, Jesús dijo: el que tenga la conciencia limpia que tire la primera piedra. Ahí realmente el único que podía tirar la piedra era Jesús, y no lo hizo. Entonces vemos que Jesús da un ejemplo de cómo debemos actuar frente a los pecadores, ¿no? Es lo que tenemos que aprender. Nosotros, el único realmente que tiene derecho a ser juez es Cristo. Nosotros no somos jueces ni tenemos derecho a ser jueces. Así que aquí vemos que el apóstol Pedro habla de la conducta de Cristo y que tenemos que decir: el cual no hizo pecado, dice, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y vemos entonces la conducta de Cristo, de cómo fue en vida, y nos da ese ejemplo a seguir, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y a dejar que Dios tome control de las cosas. A veces queremos nosotros tomar control de las cosas, pero Dios realmente controla todas las cosas. Bien, vamos a ver en otro texto de cómo fue Jesús en Juan capítulo 13, versos 12 y 15 al 15. Dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Aquí vemos entonces nuevamente otro ejemplo de Cristo que tenemos que aprender. Por eso que el que se dice cristiano y no actúa así, pues está lejos de ser cristiano, será otra cosa, será un mundano dentro de la iglesia. Dice la palabra: Jesús lavó los pies de los discípulos, y dice: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y eso fue un símbolo porque en aquel tiempo pues las personas caminaban en sandalias y otras veces descalzos, así que siempre las personas tenían que lavarse los pies, y el lavar los pies era un trabajo dentro de una familia que no lo hacía ningún familiar, generalmente lo hacía un sirviente, lavar los pies de las personas que llegaban a las casas. Bueno, Jesús lo hizo. Jesús dio un ejemplo de el trabajo que hacía la persona más humilde dentro del hogar, que generalmente era un esclavo, un sirviente, ¿no? Diríamos que un esclavo, no tanto sirviente. Ok. Dice: lavaron los pies los unos a los otros. Y la idea aquí, el mensaje profundo del apóstol Juan, es que nosotros tenemos que aprender a
cuando vemos a un hermano con los pies sucios espiritualmente, porque nadie anda ahora con sandalia, las personas andamos con los pies sucios espiritualmente, hablando. ¿Qué debemos hacer cuando un hermano anda con los pies sucios espiritualmente? Señalarlo, atacarlo. ¿Qué hizo Jesús? Es la pregunta. Jesús lo que hizo fue lavar los pies del hermano sucio, que tenía los pies sucios. Y dice, hagan eso ustedes. Entonces, lo que tenemos que aprender nosotros es que cuando yo veo a un hermano con los pies espiritualmente sucios, yo debo tratar de lavarlo. Eso es lo que tengo que hacer. No acusarlo, no denigrarlo, sino lavarle los pies. Es un acto de misericordia, que es lo que tenemos que aprender los unos a los otros, ¿no? Verso 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Fíjense, lo que tenemos que hacer, ¿no? A veces lo que hacemos es cuando vemos a alguien con los pies espiritualmente sucios es no lavarlo, sino acusarlo, atacarlo. Y eso no es lo que nos mandó Cristo, ¿no? Bien, una persona que sigue los pasos de Cristo, dice Hebreos 5:7, otro texto que vamos a leer, nos dice así, dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Si la palabra de Dios en hebreo nos dice que Jesús, y fíjese que Jesús era siervo de Dios perfecto, tuvo que orar, dice la Biblia, que tuvo que orar, tuvo que hacer ruegos y súplicas con clamor y lágrimas. ¿Cuánto más nosotros necesitamos siempre estar en oración? Depender de Dios. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros más necesitamos estar en oración porque el diablo está al acecho. La palabra dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo no duerme. Espiritualmente el diablo no es un ser humano que necesita descanso. El diablo no duerme. Está 24 horas viendo dónde atacarnos. Por eso es que tenemos que estar en oración para que Dios nos ayude en los momentos difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque si Cristo, que es Cristo, que hizo tantos milagros, que es Dios, dice la palabra, que vivía haciendo oraciones y súplicas, ¿cuánto más nosotros necesitamos de hacer oración y súplica? Más, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué hizo Jesús? Finalmente, vamos a ver la conducta de Cristo, de cómo fue conocido cuando estuvo aquí en la tierra. Hechos 10:38. En el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando usted camina con Dios, usted hace bienes. Dice, Jesús hizo bienes. Jesús no estaba haciendo maldad. Jesús no estaba pensando, no es conocido. Aquí el Lucas dice que fue conocido como alguien que hacía el bien. Jesús no fue conocido como alguien que hacía maldad, era malicioso, le ponía trampa a la gente. No, dice que fue conocido como alguien que anduvo haciendo el bien. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en el caso de los 10 leprosos,
Jesús conocía los corazones de los hombres, dice la palabra. Si Jesús hubiera sido como nosotros, que a veces nosotros esperamos que alguien nos devuelva el bien, Jesús nada más hubiera sanado a un leproso. Porque 10 leprosos fueron sanados. De esos 10 leprosos, solo uno le siguió, dice la palabra. Uno le siguió. Los otros 9, Jesús dijo, ¿y dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Entonces Jesús vemos que él hacía el bien inclusive con aquellas personas que él sabía que no le iban a seguir, que no iban a cambiar su corazón. Ese es Jesús, alguien que hacía el bien, inclusive a aquellos que no estaban dispuestos a seguirlo. Y eso es lo que tenemos que aprender también nosotros. A veces podemos encontrarnos con personas que quizás no quieran seguir a Cristo, o quizás no quieran trabajar con nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, hacer el bien. Y sobre todo dice aquí que Jesús sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Quizás no tenemos el poder de sanar, pero podemos colaborar bastante con personas que son oprimidas. Porque todas las enfermedades que hay en el mundo en realidad no es causado por Dios. Dice la palabra en Santiago que todo don perfecto viene de lo alto. Todas las cosas buenas vienen de lo alto. Quiere decir que las cosas que no son buenas, ¿de dónde vienen? ¿Quién las provoca? El diablo, ¿verdad? Pero obviamente que, ¿por qué nosotros las sufrimos? Porque Dios las permite. ¿Por qué David, por ejemplo, sufrió tanto? El rey David, siendo siervo de Dios, murió como siervo de Dios, pero sufrió tanto. Sufrió la traición de su hijo, sufrió que uno de los hijos matara a su otro hijo, o sea, un hermano se mató entre hermanos. Sufrió que un hermano violara a una de sus hijas. Y prácticamente el mismo Salomón mató a uno de sus hermanos. O sea, fíjese el mundo de violencia que vivió el rey David en su familia. Es crítico. Eso no vino de Dios. Dios lo permitió. ¿Por qué Dios lo permitió? Por sus pecados, dice la palabra, ¿no? La espada no se apartará de tu casa, le dijo Dios al rey David. La espada no se apartará de tu casa. Nosotros somos siervos de Dios, pero Dios no. Dios no. Hay algunos que se equivocan pensando que Dios, el hecho de que seamos siervos de Dios, Dios pasa por alto las consecuencias. Dios perdona los pecados nuestros, pero las consecuencias no las pasa por alto. No se las pasó al rey David. Él tuvo que pagar las consecuencias de sus errores. Y fue duro, porque perdió varios hijos por sus equivocaciones graves. Perdió amigos, perdió mucha gente. Dios lo perdonó, porque la Biblia demuestra claramente que Dios lo perdonó. Dios tuvo misericordia de él. Entonces nosotros aquí vemos que Jesús anduvo haciendo bienes. Nosotros también debemos hacer bienes, aún con aquellas personas que a lo mejor no quieran saber nada de nosotros. Pero Dios sabe que estamos imitando a Cristo Jesús. Dios le bendiga. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino.